Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de hoy domingo por la noche, totalmente en vivo junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar al presidente, una cadena nacional muy esperada. ¿Qué le pareció? Bueno, en primer lugar, otra vez volvemos a cambiar el discurso, volvemos a cambiar las disposiciones, se vuelve a cambiar lo que ya se había pues dicho anteriormente, se desdice inclusive las dinámicas del tablero, pero vamos a la tan esperada y tan ansiada y tan exigida por algunos sectores apertura de la economía. Veremos cómo reacciona el sector salud. Yo creo que tuvo 4 meses para prepararse y lo que viene a continuación va a ser la prueba de fuego, Moreno. Sin lugar a discusión, la parte de la ejecución va a ser importante, pero también esa apelación a que seamos responsables individualmente. Este tablero y estas medidas no van a funcionar si cada uno de nosotros no asume la responsabilidad que le corresponde. Es cierto, da un mensaje de una reapertura gradual, medida, con algunos sectores que podrán empezar o reabrir o continuar trabajando, pero dependerá de la responsabilidad. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto, como también recordar temas que la gente pedía, las placas, el tema de placas desaparece a partir de mañana, pero también el toque de queda va a estar a partir de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, es un cambio sustantivo, y algo que me llama la atención y que seguramente lo veremos hacia futuro con más detalle, es esta apelación también a que en agosto, a partir de agosto, haya un ajuste en los horarios de trabajo, empezar a modificar, a escalar no solo el Estado, las instituciones públicas, sino también las privadas. Aunque Mariano, se abre y se inicia la reapertura con casi todos los municipios en rojo y en naranja. Es decir, la responsabilidad puede ser de las y los ciudadanos, o debe ser de las y los ciudadanos en el uso del distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos, pero la responsabilidad de abrir en esta situación es del Estado. Y hay que tener en cuenta que aunque la población a partir de ahora deberá observar con más rigurosidad todas estas medidas de prevención, la responsabilidad de abrir en medio de una escalada todavía, estamos casi todos los días por encima de 1000 contagios nuevos, va a ser del Estado, y la Pero ahí sí cosecha voy a de esos resultados discrepar va a con tener que usted, ser del Cristian, Estado. porque si uno ve las tendencias no hay que ver el número redondo del día, sino la tendencia quincenal. Y ahí incluso el mismo doctor Asturias lo mencionó, área central, Guatemala, Zacatepeques, y mencionó otro, y la región central muestran una tendencia hacia la baja. Yo creo que no hay que ver solo el número del día, Cristian, yo creo que usted como analista lo comprenderá, vea las tendencias generales, y a De lo que acuerdo. estoy de acuerdo con usted, y también creo que hay que repetirlo, las autoridades municipales, las de salud, las nacionales, entre todos tienen que trabajar para ayudar a que esta reapertura no termine, como en otros países ha sucedido, en un desastre. Totalmente, y yo digo que la apertura es responsabilidad del Estado porque cuando nos comparamos con Centroamérica somos los que más muertos estamos cosechando, tenemos la mayor cantidad de muertos en la región, y aunque usted tiene razón en el comportamiento estadístico, los números dicen lo que uno quiera, y eso también lo No, sabemos bueno, como economistas. El punto aquí es que la responsabilidad de lo que viene a continuación, por un lado, es del ciudadano, que efectivamente observe con mayor rigurosidad todos los elementos que le garanticen su salud, pero que obviamente abrir en estas condiciones es responsabilidad de las autoridades que para eso fueron electas. efectivamente, sin lugar a discusión, ha sido una decisión, aparte de que se tardó, pues seguramente hasta último minuto estuvieron tomando algunas decisiones. Yo destacaría también el tema de iglesias, es un tema que, bueno, hubo mucha controversia en los últimos 15 días, la conferencia episcopal fue muy clara que iban a esperar la decisión, algún sector de iglesias evangélicas estaban presionando, bueno, habrá que esperar que cada una de ellas se exprese institucionalmente para ver cómo puede asistirse a iglesias y templos. El tema de restaurantes nuevamente es un tema que estaban muchos añorando, hay reglas claras, una persona por cada metro cuadrado, puertas abiertas, ventanas abiertas, y en las áreas sobre todo abiertas, también con capacidad reducida. Habrá que estar muy Transporte atento. público, Ahí está. 50%. Habrá que estar muy Transporte atento, público es algo que nos tiene que preocupar y darle mucho seguimiento, estar Cristian. atento porque evidentemente el transporte público, sobre todo el urbano en la ciudad capital, es muy desordenado. Y hay que recordar que previo a la pandemia era exceso de personas en los buses, peleas por el pasaje, una serie de elementos que además generaban en el transporte público una serie de amenazas a la seguridad Pero aquí hay individual y que no personal. olvidar que Habrá que tanto fiscalizar muy bien los elementos que regulen la apertura del transporte público. Transmetro, Transurbano primero Transmetro seguramente ya lo vimos, funciona, Transurbano hay que darle mucha fiscalización. Lo que me preocupa son las rutas alimentadoras.
esas rutas que llegan a ciertos puntos provenientes de municipios alrededor de la ciudad de Guatemala. Ahí creo que hay mucho trabajo que hacer. Y los buses pequeños, los microbuses que nuevamente saldrán a Son funcionar. alimentadores. Es decir, todo el sistema que está fuera de Transmetro y Transurbano es el que tal vez deberá el Estado ser mucho más riguroso a la hora de fiscalizarlo para evitar que hayan ahí focos masivos de contagio. Sí, y es importante que todos nos informemos. Ya empezó a circular a través de los medios sociales, también de las redes, de los mensajes. WhatsApp, Telegram están ya en este momento recibiéndose, distribuyéndose mucha información. Yo llamaría a la cautela y a la prudencia. Incluso ya están poniendo direcciones de páginas web. Hay que verificar que sean las oficiales para no confundir, porque lo más importante en estos primeros días es no entrar en una confusión en que dijo que me mandó y está bonito. Creo que ahí todos tenemos una grandísima responsabilidad de verificar la fuente de la información que se está transmitiendo y evidentemente, como se dice, que sean las fuentes oficiales, las primarias, para determinar todo esto que en alrededor de 20-25 minutos el presidente, el comisionado, el ministro de Economía, la ministra de Salud, extrañé al vicepresidente de la República, debo de confesarlo. Y extraño yo también que se pusiera al comisionado por encima de la ministra de Salud. Realmente el mensaje se pone a un ministro de Economía al mismo nivel del presidente y a una persona que está cumpliendo una función particular, pero la ministra la para ahí, un mensaje que no termina de ser simbólicamente el más adecuado. Acordémonos, se dice siempre, las formas en política son totalmente el fondo. Creo que aquí también habrá algo en su momento que discutir. Pero retomando, antes de iniciar la única entrevista que tendremos debido a las circunstancias particulares de esta noche, quiero llamar la atención en cuanto a el tema de la movilidad. Es un tema que nos dará a partir de mañana otra vez ciertos dolores de cabeza. No hay que abusar. El mensaje del presidente en algún momento fue, miren, se reabre, se quita lo de las placas, pero en la medida de lo posible no salga. Creo que muchos negocios, muchos comercios se adaptaron perfectamente al delivery, a estas cosas. Sigamos utilizándolas, Mariano, sigamos apoyando los emprendimientos. El otro elemento preocupante es que no es una apertura secuencial, es una apertura de tajo. Sí. Es decir, el que mañana volvamos todas y todos a la calle, que eso no lo va a detener nadie a partir de que hoy se hicieron públicas las disposiciones presidenciales, realmente genera un asolvamiento de todo. Vamos a ver un tráfico impresionante, vamos a ver amenazas a la seguridad impresionantes, puesto que hay acciones de deterioro de la economía de algunos sectores. Veremos, ojalá, que no repunten los hechos de violencia, los hechos de criminalidad cotidiana, pero sí es lamentable, digamos, que no se haya hecho una apertura bien planificada, secuencial, prudente, sino que se ha abierto todo de tajo. Creo que teníamos ya días, Cristian, de estarnos todos preparando. Yo creo que el presidente, si hubiera hablado de otra cosa que no fuera lo que habló hoy, estaríamos en una situación de una tensión social muy grande. Creo que ha abierto una válvula, hay esa ansiedad que teníamos muchísimas personas. Hoy ya en Totonicapán vemos imágenes donde pueblos completos salen a la calle a reclamar la derogatoria de las disposiciones. Vamos a ir terminando, Cristian, para entrar a nuestra entrevista solo con algo. Las 3 medidas fundamentales para contrarrestar la expansión del coronavirus, la COVID, no lo escuché perfectamente, pero hay que repetirlas. Mantengamos distanciamiento social, utilicemos la mascarilla y en la medida de lo posible, lavémonos las manos y en la medida de lo posible, quedémonos en casa. Bueno, y con esto seguramente en el resto de la semana con los otros compañeros de Canal Antigua vamos a seguir analizando las disposiciones presidenciales y estas medidas anunciadas hoy. Esta semana, y entramos de lleno a nuestra entrevista, pues bueno, causó gran revuelo una sentencia ya de carácter definitivo emitida por la Corte de Constitucionalidad relacionado a su autoamparo. Y no hay que decirlo de otra manera, han emitido una sentencia que busca que su autoamparo quede firme. Para tratar este tema tenemos a 2 invitados, al licenciado Roberto Molina Barreto, ex magistrado, presidente de la Corte de Constitucionalidad e integrante de la Junta Directiva de la SEDECOM, y también al licenciado José Quesada, ex magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos, buenas noches. Tendremos solo 15 minutos, licenciados.
Ok, ya me está corrigiendo aquí producción, vamos a tener 45 minutos, así que bueno, vamos a hacer un análisis amplio a partir de esta sentencia y de algunas declaraciones públicas por escrito y verbales que se han hecho. Inició con el licenciado Molina Barreto. Licenciado, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo analiza usted esa sentencia? Y no voy a dejar de decirlo, de autoamparo de un par de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, buenas noches Mariano, Cristian. Miren, la verdad es que hay ya más de, yo diría unos 3, 4 años de que la CC se ha mantenido en lo que yo diría una fosa de arenas movedizas, y cada vez que se mueve en casos de alto impacto se hunde más. Ha llegado a esta sentencia que tú me refieres, en la cual pues ya tenemos el precedente de hace muy poco tiempo haber dictado el autoamparo provisional, porque no hay otra forma realmente de denominarlo, y ahora pues declaran en definitiva el amparo, y al igual que las últimas resoluciones en torno a la elección de la Corte Suprema de Justicia, es totalmente claro que ni una ni otra se puede cumplir. Es materialmente imposible para la Corte Suprema de Justicia volver a emitir otro fallo como lo pretende la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene el expediente. Porque esa Corte se integró específicamente para analizar si no era por razones espurias, políticas e ilegítimas, y trasladarlo al Congreso de la República, que es el órgano que constitucionalmente está designado para tramitar el antejuicio. Y como ya lo vimos, se integró la comisión pesquesidora, aún con el autoamparo. Claramente esta comisión y la comisión permanente del Congreso dijeron que no iban a acatar una orden ilegal, evidentemente ilegal. Yo le agregaría delito en flagrancia. Y ahora igual, esta orden llega a la Corte Suprema de Justicia, y obviamente lo que tiene que hacer como órgano, como institución, el organismo judicial, es simplemente trasladar al Congreso de la República esta notificación, que es donde está el expediente y podría tener algún movimiento. O sea, primero, el pecado original, haber suspendido la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de varios amparos, y es por eso que los que están en una forma irregular desde hace 9 meses. Y segundo, pues autoampararse, con lo cual violan flagrantemente todo principio de imparcialidad prohibido por la legislación interna e internacional y constituye delito. Y tercero, pues ahora que pretenden que la Corte emita un nuevo fallo. Y tal vez para terminar esta parte, Mariano, es importante indicar que al leer uno esta sentencia sugieren que la Corte Suprema de Justicia se integró en una manera irregular. No conozco el expediente de la Corte Suprema de Justicia, pero sí sé cómo se integra la Corte de Constitucionalidad cuando es con suplentes. Y yo les puedo asegurar, porque conozco las reglas, las normas reglamentarias de la CC, que están vigentes para este caso desde el año 1989. Y esa Corte que se autoamparó está mal integrada. No integran 2 suplentes que debieron haber integrado y que fueron simplemente salteados. Una, la magistrada Araujo, que simplemente la brincaron, y al otro, al magistrado Henry Comte, lo desaparecieron, y ahora resulta de que no estaba desaparecido, sino hay una inhibitoria de parte de él. O sea, hay mucho que investigar sobre esta integración. Es clara que esa sí está amañada, y como le digo, es imposible que la Corte Suprema de Justicia vuelva a tomar jurisdicción y competencia. Ya la perdió desde el momento que lo pasa al órgano que constitucionalmente es el encargado de tramitar el antejuicio. Ahora, licenciado Quesada, retomando el planteamiento que hace el licenciado Molina Barreto respecto de las irregularidades en cuanto a la integración de las Cortes. La Corte Suprema de Justicia, que dio con trámite los amparos, se integró por una serie de magistrados que no respondían a lo que establece el artículo 77 de la ley del organismo judicial. Y esto lo deja muy en claro la sentencia. Hay un orden para la integración de la Corte Suprema de Justicia para evitar integrar juzgados ad hoc, sino que pueda aplicar la justicia el juez natural. En este caso,
bajo su criterio y conocimiento de la ley del organismo judicial, ¿hubo intencionalidad a la hora de integrar esa Corte Suprema de Justicia para emitir esos fallos? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuando hay una inhibitoria, como en este caso de la totalidad de la Corte Suprema de Justicia, situación que no es común, se trata de un procedimiento administrativo en el que ya no tienen que ver ni la presidenta ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se hace a través de la Secretaría de la Corte, y la Secretaría de la Corte lo que hace es acatar la Constitución de la República y las normas que están establecidas en la ley del organismo judicial. Se principia, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen suplentes. Los suplentes son los magistrados de las salas de apelaciones, pero no cualquier magistrado de la sala de apelaciones. Son los magistrados de las salas de apelaciones que llenan los requisitos para poder ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a estos hay un orden de selección. A esto usted súmele que muchos de ellos habían optado por su renovación del periodo de magistrado, y algunos otros pues ya habían emitido opinión, de manera que no solamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se inhibieron por tener algún eventual interés propio en el tema, sino que también se inhibieron los magistrados de las salas de apelaciones. Así que determinar quiénes eran los que tenían que estar integrando la Corte Suprema de Justicia requiere de una investigación exhaustiva que no es la que se hace en un procedimiento cuyo objetivo era una cosa diferente, era el amparo. Licenciado Quesada, y a partir de esta respuesta, esta aseveración que se hace de que se violentó ese artículo 77 que ya le preguntaba Christians, a su criterio, porque en las 100 y pico de páginas que consta la sentencia, usted seguramente lo habrá analizado, yo no encontré evidencia clara de que hayan hecho esa investigación para determinar que se violentó algo. Por eso me refería a esa investigación. En efecto, no encuentro absolutamente ningún pasaje en la sentencia donde ellos afirmen que se ha hecho eso o que haya informado la Corte Suprema de Justicia que eso se haya hecho. Pero además, el proceso, el amparo, está viciado desde un principio. Ellos tenían impedimento para poder integrar la Corte de Constitucionalidad. Hay una diferencia muy esencial entre lo que es un impedimento y lo que es una causal de excusa. Una causal de excusa es cuando no se debe conocer. Un impedimento es cuando no se puede conocer. Y si se conoce, no obstante, teniendo el impedimento, lo que se conozca es nulo. De manera que todas las calificaciones, desde el amparo provisional hasta este amparo definitivo, deben ser nulos. Ahora, del licenciado Molina Barreto, retomando el planteamiento que usted hacía de que prácticamente lo que se ha venido dando en las sentencias es inaplicable, es decir, aunque consta en sentencias escritas y aunque hay inclusive ya mandatos para certificar lo conducente, no se ha efectuado la certificación de lo conducente, principalmente en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República, que funge en este momento como de manera especial por estar en el periodo excepcional de reuniones del Congreso. ¿Qué aplica ahora entonces? Que ninguna de las sentencias al final tiene validez jurídica, puesto que no tienen la posibilidad de ser aplicables. Bueno, la primera, la que suspende la elección, pues está en trámite. Lo que pasa es que ha habido circunstancias que no hay quórum, pero está establecido procedimiento para la elección. Por supuesto que la forma en que lo diseñó la CC, pues yo lo veo muy complicado, muy difícil de que realmente se pueda llegar. Y en cuanto al amparo, pues eso lo que provocó, como usted lo dice,
es una denuncia o una certificación de la Corte de Constitucionalidad en contra de la Comisión Permanente, pero también la Comisión Permanente a su vez, por considerar que los que cometieron el delito son los magistrados de la CC, entonces también ellos denunciaron ante el Ministerio Público, de manera que la fiscal general pues es complicado para ella porque tiene un entrecruce de denuncias que lo que tendrá que hacer en su momento, después de analizar las actuaciones y obviamente hacer este tipo de investigaciones de las que hablaba Pepe. Recuérdense que José Quesada fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y habla perfectamente de la forma en cómo se debe integrar con suplentes. Y entonces aquí lo que hay claridad es que la fiscal debe hacer ese tipo de investigaciones, tanto de la integración de la Corte Suprema de Justicia como de la integración de la Corte de Constitucionalidad, que se autoamparó. Y en todo caso, tanto unos como otros gozan del derecho de antejuicio. Tendrá que esto remitirse a través de la propia Corte Suprema de Justicia para ver cómo se tramitan esos antejuicios que serán motivos de otro expediente distinto al que ya está. Recordemos que el que se está tramitando ahora y está en investigación en la Comisión Pesquisidora es por la denuncia presentada por el candidato a magistrado Roberto Hernández por la primera sentencia. Ahora pues tengo entendido que ya hay más denuncias sumadas a la de él y además también tengo entendido que hay una denuncia por esta integración que yo le decía que es irregular y absolutamente constitutiva, puede ser constitutiva de delito, la integración de la CC que se autoamparó porque hacen integrar a dos suplentes que con seguridad, porque hemos analizado el orden que establece el acuerdo 13-89, que establece el reglamento 1-89, que es el que diseña el orden de la integración de los suplentes cuando los titulares se inhibieron. Recordemos que aquí sí se inhibió éticamente Neftalí Aldana y Dina Ochoa, pero de la noche a la mañana hacen aparecer al magistrado Parucén, que prácticamente ya se volvió primero en suplente de los titulares, lo que siempre es llamado él cuando Neftalí Aldana no integra, y ahora algo más delicado porque se sabe que el magistrado Neftalí Aldana está enfermo y posiblemente no se pueda integrar en buen tiempo, si no es que ya no se integre a la CC, y eso significa que la hegemonía va a estar más fuerte ahí porque Parucén, en la manera que ellos se están integrando, pasaría casi a ser el titular, y esto, imagínense ustedes, el daño que más le puede provocar al país. O sea, en los últimos años, de esa manera, es como se ha afectado la economía, se ha afectado la política, se ha afectado la institucionalidad por parte de la Corte de Constitucionalidad, integrándola en forma ad hoc precisamente para hacer valer sus pasiones, sus intereses ideológicos, sus intereses políticos, y es ahí donde la fiscal tendrá que hacer una buena investigación y proceder como corresponde. Licenciado Molina Barreto, se ha vuelto frecuente en particular de la actual Corte de Constitucionalidad que cuando se presentan solicitudes de amparo y empiezan a hacer, requieran de entidades y de instituciones copias de grabaciones, de actas, de declaraciones, audios, en fin, una serie de cosas. Y le hago esta pregunta porque cuando usted dice que hay que investigar si no hubo incluso algún delito en la conformación de la CC para emitir esta sentencia a finales de esta semana, ¿se puede requerir lo mismo a esta Corte de Constitucionalidad? ¿Existen esos videos, existen esas actas, esas memorias para establecer realmente lo que pasó, como usted dice, porque es muy probable, por lo que usted nos comenta, de que en efecto hay algunos causales que podrían derivar en nuevos delitos? Mire, hasta la magistratura que terminamos en el año 2016, todos los casos de alto impacto eran grabados. No para el público, pero si eran grabados y si era necesario se sacaban para que los propios magistrados los revisaran. Pero esta magistratura, a través de la ley de acceso a la información, ha entregado algunos videos del pasado. Pero sí pactaron a partir de esta magistratura no volver a grabar. Pero aquí no se necesitan esos videos, Mariano,
porque basta con ver la ley y ver las resoluciones. Imagínense que en el autoamparo provisional dicen que Henry Conti estaba ausente. Y digo, ¿cómo va a estar ausente? Primero que nada, las sesiones ahora son virtuales y fueron convocadas, según consta, a las 11 de la noche de un viernes para un sábado temprano. Entonces ya él lo reportan ausente, pero sin embargo ahora, según se indica, porque no me consta, bueno, sí me consta porque ahora lo dice la sentencia definitiva, lo que existió fue una inhibitoria de Henry Conte. Sin embargo, la resolución, por eso le digo que no necesitamos ningún video, dice por ausencia del magistrado Henry Conte. Y nunca mandan ni dicen el por qué no integra la magistrada Araujo. Habría que preguntarle a ella si siquiera le preguntaron si se inhibía, porque no consta ahí, y simplemente hacen integrar, como le digo al magistrado Parusen y a la María Cristina Fernández, brincándose, omitiendo la existencia total de María de los Ángeles Araujo, que era la que le correspondía integrar por Neftalí Aldana. Recuérdese usted que van 2 años que el doctor Reyes Sagastume, Arnulfo Reyes Sagastume, no ha podido integrarse, no lo dejan integrar, no obstante que fue designado Suplente. a cambio de la fiscal general. Y entonces ahora, por el orden, le tocaba a la suplente de la actual presidenta, que es precisamente la María de los Ángeles, la magistrada Araujo, y ella simplemente fue brincada para poder integrar por Parusen. O sea, no necesitamos ningún video. Con la ley y las resoluciones en la mano, creo que es suficiente para determinar esta mañosa integración y por eso determinar las violaciones que hay y la criminalidad que esto pueda representar. Y recuérdense que los antejuicios para eso son, si hay motivos suficientes para determinar que no son por razones espurias, políticas o legítimas, pues que se procese el antejuicio. Eso no quiere decir que sean culpables o inocentes, que enfrenten la justicia, porque si no lo hacen hoy, lo harán mañana, pero que lo deben de hacer, lo deben de hacer, y por eso concluyo con lo que dije al principio, que pareciera que están en una fosa de arenas movedizas, que cada movimiento que hace, lo que hace es hundirlos más. Quesada, profundizando en el hecho de que hay profundas irregularidades en la integración de las Cortes, empezando por la extensión del periodo de la Corte Suprema de Justicia, usted refería a uno de los datos que más suspicacias levanta, y es que efectivamente no se inhiben para integrar la Corte Suprema de Justicia personas que van en los listados y que esperarían ser electas para un siguiente periodo a las Cortes de Apelaciones. Esto encarna abierta y claramente un conflicto de intereses. Lo que está en juego no es un juzgamiento a sí mismo. Pudiera tener intereses y eso cae dentro de las causales de excusa, no cae dentro de las causales de imposibilidad de conocer. Son técnicamente dos cosas diferentes. De manera que en un caso pudiera haber algún problema de impugnación de la integración de alguna de las cortes que tiene que ser declarado en un proceso adecuado, pero no es de inmediata la nulidad como es la integración de alguien que no podía haber integrado, como es el caso de la Corte de Constitucionalidad. Son dos casos técnicamente distintos. Ahora vea usted, por ejemplo, el interés que se tuvo por parte de la Corte de Constitucionalidad de resolver esto lo antes posible. Si mira usted el amparo que detiene al doctor Arnulfo Reyes para integrar la Corte de Constitucionalidad, lleva un trámite de 2 años. Y pues se resolvió en menos de 3 semanas, de tal manera que el juego del tiempo es una evidencia del interés que hay en cada uno de los amparos. Se hace evidente que este amparo lo querían resolver de inmediato. Eso es la manifestación, no es más que solo la manifestación de cómo se integró esa corte. Licenciado José Quesada, ustedes ambos han señalado, indicado de que en todo esto ha habido alevosía, malintención,
atrasos o adelantos, en fin, una serie de circunstancias. ¿En dónde queda detrás de todo esto la constitucionalidad de la Corte, la jurisprudencia, al verse tan seriamente dañada por ellos mismos? Porque ya es muy difícil sostener y mantener un respeto cuando se evidencian esa serie de cosas que ustedes nos han mencionado. Hace como una semana, alguien me envió un artículo que yo escribí hace como 2 o 3 años sobre esta misma corte. Yo dije que lo que se le estaba haciendo daño era a la Corte de Constitucionalidad misma, no a ellos, no a la población en sí, no a las partes en los amparos, es a la institucionalidad misma de la Corte de Constitucionalidad. Y esto viene ocurriendo desde hace años. Licenciado doctor Molina Barreto, uno de los elementos y de los alegatos centrales de toda esta guerra jurídica es precisamente lo que establece el artículo 167 de la ley de amparo, que establece que los magistrados no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Y habiendo sido usted presidente de la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo evalúa usted este precepto de la ley establecida? Mire, primero que nada sobre la diferencia entre opiniones y resoluciones, en las últimas semanas me he permitido publicar algunas columnas de que son dos cosas distintas. Y precisamente hay gente que para defender lo ilegal de la CC quieren confundir esos términos. Y del artículo 167 que usted menciona, únicamente ocupan tiempo en la frase que dice que no pueden ser perseguidos por sus opiniones, pero se les olvida la forma, digamos, el mandato específico que el licenciado José Quesada ha mencionado, que es que están obligados a actuar en forma independiente al órgano que los designó y con absoluta imparcialidad. O sea, la imparcialidad no puede existir cuando ellos mismos defienden su propia causa y se vuelven juez y parte. Eso no es una facultad que tienen, porque al final de la historia lo que la ley de amparo dice es que cuando hay causas de excusa, pues ellos tienen la facultad o no de inhibirse. Pero lo que no tienen facultad, sino es un mandato, es que no pueden actuar con imparcialidad. Cae por su peso que si ellos son juez, no pueden ser parte y juez al mismo tiempo. Y por otro lado, hemos hecho muy claramente la diferencia de la responsabilidad que tienen los magistrados por sus resoluciones, que eso lo contempla el artículo 69. Sin embargo, también hay colegas que defendiendo la postura de la CC, dice que son responsables para de conformidad con la ley, pero quieren hacer sentir como que solo con la ley de amparo. La ley es la ley, la Constitución, el Código Penal, toda la ley de la República. Ahora, doctor, entonces, no es cierto que son intocables. Doctor, en no esta es materia, cierto que no pueden violar la ley, la Constitución y el Código Penal emitiendo resoluciones. Doctor, en esta materia también la sentencia establece que hay ya un criterio de doctrina legal, puesto que la protección a los magistrados respecto de sus sentencias no se ha emitido sentencias solamente en la actual Corte de Constitucionalidad, sino se citan diferentes sentencias en diferentes momentos, lo que hace que se establezca ya doctrina legal que debieron haber respetado los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que integraron. No, Cristian, No. es primera vez en la historia de la Corte que hay autoamparos. No es cierto lo que usted dice, y por supuesto no es que usted no diga la verdad, sino que lo que dicen. No hay ninguna jurisprudencia que autorice que se autoamparen los magistrados o que autorice que no sean imparciales. Eso sería un absurdo, no solo en derecho interno, sino internacional. Hay convenciones en materia de derechos humanos, e incluso la Carta Democrática, que señala que los estados tienen la obligación de tener cortes absolutamente independientes e imparciales. Es más, esta magistratura, hace apenas un par de años, y ese caso creo que lo conoce el licenciado Quesada,
precisamente cuando hubo un amparo en contra de los actuales magistrados para que emitieran una resolución que también tenían 2 años de no emitir, se interpone un amparo y ellos ordenaron que no se tramitara ese amparo porque ellos no podían ser juez y parte de su propia causa. Ellos ya lo habían dicho, por un lado. Y por otra parte, también hace pocos meses le ordenaron a la Corte Suprema de Justicia que no volviera a conocer antejuicios en su contra, precisamente porque no son el órgano competente, sino es el Congreso de la República. Y eso fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, demandarlo al Congreso. O sea, no hay ninguna jurisprudencia que autorice la imparcialidad ni juzgarse a sí mismo. Hay columnas, ahí está la lista de casos desde 1986 y no había ninguna resolución en la cual se haya dado eso. O sea, no es cierto que ninguna otra magistratura se haya autoamparado o que haya conocido sobre su propia causa para defender un proceso penal. Licenciado José Quesada, precisamente Sí. retomando este tema del autoamparo, a ver, reiteremos o compártanos sus convicciones al respecto de que un juez, hay un principio, ¿no?, de no juzgarse a sí mismo. ¿Nos puede ayudar a entender y ampliar más en eso, por favor? No es un principio nada más, es el asiento mismo de la existencia del derecho y de los procesos desde la historia, desde que el proceso empezó históricamente. Me acuerdo mucho que en la teoría de derecho se estudiaba cómo en la historia se dilucidaban los problemas, todos los asuntos que surgían entre las partes. Primero está la autocomposición y conforme va desarrollándose la civilización del hombre, se llega al proceso y entonces se concibe la existencia de un tercero que es el que va a decidir la disputa entre las dos partes. Sin este tercero no existe el proceso. Regresaríamos a la edad de piedra cuando había autocomposición. De manera que eso es lo que están provocando estos señores. Ellos se están juzgando a sí mismos. No es un mero principio de imparcialidad, es el fundamento y la base misma de la existencia de los procesos en nuestra era. Ahora, doctor Molina, el punto entonces en esta disputa es una disputa por una cuota del control de las próximas cortes. ¿Cómo se resuelve el intríngulis cuando los fallos no tienen aplicabilidad? Mire, es evidente que es un conflicto político-jurídico, pero yo no lo quisiera dejar mencionado como usted lo denomina, de que es una guerra para ver quién controla las cortes. Yo creo que es una guerra de ver cómo se cumplen los procesos constitucionales. Los procesos de comisiones de postulación, nos gusten o no, están vigentes y tenían que seguirse el proceso para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El hecho de haberlos hecho prolongarse es un rompimiento de la institucionalidad de uno de los 3 poderes del Estado. Y por eso es que viene la denuncia penal. Y por otra parte, ahora, para evitar esa persecución penal, que todavía no ha iniciado, porque aquí solo estamos hablando del derecho de antejuicio, es que se autoprotegen, se autoamparan, se convierten en juez y en parte. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es que se corrija eso. El que comete un delito, pues hay que procesarlo penalmente. Pero el sistema, se puede normalizar el sistema. O sea, claro que va a estar difícil. Pareciera que esto ya está destruido, nuestro sistema de justicia, pero esa es culpa de la CC, no es culpa del Congreso que no haya podido elegir a los magistrados de la Corte Suprema, sino es que le pusieron un mapa que absolutamente no se puede cumplir. Y ahora también no es cierto que es la Corte Suprema de Justicia la que no va a poder emitir nuevo fallo
para evitar el antejuicio, es porque materialmente ya no tienen la posibilidad de serlo. Perdieron su jurisdicción y su competencia. Ese mismo tribunal, aunque sea con suplentes, sea como sea, ya no se puede integrar para esto, porque ellos ya perdieron la competencia y la jurisdicción. Entonces yo no creo que, por supuesto que políticamente lo podemos leer como un lío político, pero no, aquí lo que hay es un incumplimiento de un sistema democrático republicano por parte de la encargada de resguardar el orden constitucional. Entonces, y hablo no de la institución, porque esa es la que sí hay que proteger, pero los integrantes actuales se han encargado de destruir precisamente el orden constitucional, y eso se debe corregir y tenemos los procedimientos. Ya históricamente hemos tenido accidentes como el Serranazo, y precisamente la Corte fue la que enmendó el asunto y renormalizó la Constitución. Ahora pues habrán otros actores principales para hacerlo, el Congreso de la República, no cumpliendo órdenes ilegales, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto la Fiscalía General de la República, que debe actuar como le ordena la Constitución, doctor, que no es simplemente la persecución penal. Vamos a... Doctor, ¿estaría usted de acuerdo? Doctor, ¿estaría usted de acuerdo que las próximas cortes estén integradas, apegadas al artículo 113 constitucional, evitando que personas que no son idóneas para administrar justicia en este país salgan electas por un proceso político? Así debe ser. Mire, en el 2010 se eligieron 13 magistrados y la Corte Suprema de Justicia defenestró inmediatamente a 4 de los electos. Mariano se debe recordar. ¿Por qué? Porque eran inelegibles. O sea, hay un sistema, usted elige, pero si después de elegir se demuestra que eran inelegibles porque no cumplían esos requisitos del 113, para eso existen los otros 13 candidatos. Por eso es que son 26 para elegir 13, para poder quitar a los delincuentes y llenar las vacancias. Lo que pasa es que ahora quieren ordenar que reduzcan la lista a los 26. La Constitución dice que hay que elegir 13 de 26, no de 20, no de 18, no de 15. Y la Corte presume que se puede quitar la lista de 26 reformando la Constitución con una sentencia cuando no era necesario. Que se elija y cuando termine la investigación del Ministerio Público, si los electos estaban en el escándalo del señor Alejos, pues habrá que procesarlos. Si se procede, hay que quitarlos de la magistratura y llamar precisamente a esos otros que no fueron elegibles. O sea, el sistema está para superar cualquier situación de estas. Y ya hay precedentes, como le digo, en el año 2010, que se tuvieron que repetir la elección de por lo menos, si no 3, 4 magistrados que eran inelegibles precisamente por no cumplir el 113 constitucional. Ese hay que hacerlo valer siempre. Licenciado José Quesada, sí. El expediente está todavía en el Congreso, en manos, en custodia de la Comisión Permanente, pero más específicamente en la Comisión Pesquisidora. ¿Cómo valora usted que el mismo presidente de esa Comisión Pesquisidora esté diciendo de que ellos continúan con su trabajo, que desconocen el contenido de estas resoluciones y que, bueno, ellos tienen un mandato de custodia y en algún momento de presentar un informe al Pleno del Congreso de la República? Mire, yo verdaderamente no le doy valor, yo me pongo en los pies de este personaje, yo no le doy valor a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que me disculpen muchísimo, pero no solamente es en la cuestión de forma, no solo es quiénes fueron los que emitieron la resolución en favor de sí mismos, sino cuál es el sentido y cuál es el fondo de la resolución. Están confundiendo la responsabilidad de opiniones, que no existe de acuerdo con un artículo de la Ley de Amparo, con la responsabilidad de resoluciones que sí existe de acuerdo con otro artículo de la Ley de Amparo. Es cierto, es una falacia, por supuesto, lo que se manifiesta, pero dicen la resolución no es más que opinión. No, de ninguna manera. Los efectos jurídicos de una opinión
y los efectos jurídicos de una resolución son diametralmente distintos. Es cierto que una resolución es una opinión, pero no es cierto que una opinión sea una resolución. De manera que son efectos jurídicos diferentes. La resolución puede generar daños. La resolución es responsabilidad de los magistrados y son responsables de conformidad con la ley. Don Roberto lo decía. Ahora, licenciado Quesada, ya hubo una sentencia que fue emitida que obligaba al Congreso de la República a detener el proceso de la pesquisidora. Ya hubo también una acción de desobediencia. ¿Qué procede entonces en estos términos, puesto que sigue prevaleciendo el principio de primero en tiempo, primero en derecho? No, aquí no es un principio de primero en tiempo, primero en derecho. Aquí es la investigación la que comanda la rapidez en los diferentes procesos y la determinación de si existe una actividad ilícita o no en los distintos procesos. Es más, va a haber más, me imagino yo, más acciones porque se han embrollado, se han metido en un pantano realmente con estas decisiones y estas resoluciones. Me preguntaban, creo que en algún programa anterior con ustedes mismos, qué iba a pasar y les comentábamos que lo que creíamos que iba a suceder era precisamente un entrecruce de una serie de acciones que van a suceder de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar? No sé. Vale, es una muy sincera respuesta. Licenciado Molina Bueno. Barreto, por favor usted me corrige, pero veo en pantalla que a sus espaldas, arriba de la mano, de su hombro derecho, pudiera ser copias del diario de sesiones de la Constituyente. Si me equivoco, por favor me disculpa. Y si es cierto, cuando uno lee las páginas que se refieren a la Corte de Constitucionalidad y va al grupo de los 30 y en fin, una pregunta, ¿usted considera que lo que hoy vemos de estos magistrados, de algunos de los magistrados de la CC, es una traición a lo que está ahí plasmado en blanco y negro? Por supuesto que sí, Mariano. En la primera presidencia del 2010 conmemoramos los 25 años y hicimos una edición especial que me imagino que ustedes tienen. No, lamentablemente no, es así. Creo que tengo por ahí uno, te la voy a mandar. Y el diario de sesiones lo hicimos en mi segunda presidencia con un convenio precisamente con el Congreso de la República, y lo hicimos de una manera ordenada porque el original es un desorden, pero aquí lo hicimos de una manera con un esquema muy fácil de tomarlo. Y precisamente cuando uno habla con los verdaderos exconstituyentes, y cuando digo los verdaderos son los que realmente trabajaron y fueron y se sentaron responsablemente ahí y saben lo que sí hicieron, pues realmente tienen una gran decepción de cómo está ahora actuando la Corte de Constitucionalidad. Pero voy a agregar algo porque como hay que hablar de franqueza. Ninguna magistratura ha sido impoluta. Todas han tenido errores. Todas. Pero cuando el error se vuelve ya la costumbre como esta, sí ya es distinto. Porque errar es de humanos. Y seguramente, yo estuve en 2 magistraturas y seguramente habrán algunas resoluciones en las cuales posiblemente en este momento reconozca yo que pudo haber habido un error. Pero no de la magnitud de lo que se está haciendo de ahora. Y es precisamente traicionar ese gran pacto social que hizo la Constituyente del 85, que costó mucho, que se conciliaron muchos intereses y que estaban representados distintos sectores, incluyendo la guerrilla. Y se hizo un pacto en el cual se estableció cómo se hacía el Estado de Guatemala en su sistema republicano, democrático, representativo. Y algo muy avanzado que yo debo seguir defendiendo es la creación de la Corte de Constitucionalidad, porque precisamente necesitábamos, después de crear una estructura de un Estado democrático, republicano, alguien que pudiera ser el custodio de ese orden. Y la verdad es que ha funcionado muy bien durante estos
30 y pico, 31 años primeros, pero los últimos 4 años, realmente la excepción es cuando resuelven casos que no tienen alto impacto, que son casos entre particulares. Pero aquí se han metido a ser presidentes de la República, se han metido a ser Congreso de la República, se han metido a ser Corte Suprema de la República. O sea, han roto todos, ahora que está de fama los protocolos, todas las bases, se han saltado todas las trancas, que es muy distinto a resguardar el orden constitucional. Y precisamente en ese diario de sesiones está diseñado todo esto. ¿Cuáles son las facultades del presidente que no se las puede quitar a la Corte de Constitución? Sobre ese tema, licenciado Molina, seguramente tendremos un programa específico para repasar eso. Yo le pediría al licenciado José Quesada, en un minuto, un resumen, una conclusión, algo que nos trate de dar una luz, como decía Cristian en su momento, este intrínculis en el que nos estamos todos metidos. Habrá, pero más allá de lo que usted dijo, no sé, pero alguna guía, una vía ancha por donde podamos recorrer, caminar todos. Ay, yo creo que la vía ancha es retroceder. La Corte de Constitucionalidad tiene que retroceder y permitir que en el Congreso de la República se determine qué va a pasar, que declaren si hay lugar o no a formación de causa y que exista la investigación. Yo pienso que la responsabilidad penal de aquella sentencia o de aquella resolución no era tan evidente como la responsabilidad penal en la que incurrieron por la integración que llevaron a cabo forzadamente en este caso y la integración a dedo de algunos de los suplentes. De manera que hay que parar eso, dejar de empantanarse, poner freno, echar para atrás y permitir que exista esa investigación. Bien, agradecemos, a ambos que nos hayan, que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, ha sido un domingo con una cadena nacional, un análisis muy profundo de esta situación generada por la Corte de Constitucionalidad. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y también todo el resto de la semana. Iniciaremos mañana lunes seguramente hablando más en detalle de las nuevas disposiciones presidenciales como consecuencia de la epidemia de la COVID-19. Buenas noches, buen descanso. Feliz retorno a la normalidad.